Centro de Entrenamiento para la Vida Cristiana. Vamos a leer la palabra de Dios con la seguridad que siempre la Escritura nos lee a nosotros, más que lo que nosotros la leemos a ella, y que Dios hace una lectura correcta de nuestra vida a través de su palabra. Dice la Escritura de la siguiente manera: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy vas a hablar a nuestra vida a través de ella. Sabemos, Señor, que tu palabra es la única verdad que nuestra alma y nuestra mente, espíritu, reciben, Señor, para ser transformados por ella. La recibimos con la seguridad, Señor, que así como la hierba se seca y la flor se cae, tu palabra permanece para siempre en nuestras vidas. Amén. Es un pasaje donde David viene huyendo. Usted sabe que él está escapando del rey Saúl. Él está escapando de su enemigo, de la muerte que lo persigue de manera constante. Y de las primeras cosas que aprendes aquí, si quieres descubrir quién eres, lo primero que tienes que descubrir es quién te odia. Una manera de descubrir quiénes somos, descubriendo quién me odia. Porque si te odia un rey, es porque tú eres rey. Si te odia tu jefe, es porque tú eres jefe. Si quieres descubrir quién eres, descubre quién te odia. Pregúntale al que está a tu lado: ¿sabes quién te odia? David estaba huyendo del rey Saúl, lo odiaba, lo quería matar, quería terminar con su vida. Y dice la Escritura que cuando llega a Adulam, él ya venía de Gad, estaba en una región que se llamaba Gad, que para ese tiempo estaba habitada por los filisteos. Los filisteos habían ocupado ese territorio y David estuvo por un tiempo refugiado ahí. Debe usted recordar que es la parte donde David se hace el loco. Se hace el loco ahí en esa región de Gad, para preservar su vida y que lo tuvieran en poco. Y de ahí de Gad, David se traslada a Adulam, y él sigue escapando de sus enemigos, de sus perseguidores. ¿Cuántos están aquí porque escaparon de algo? ¿Cuántos estamos aquí porque escapamos de algo que nos quería destruir, de algo que nos quería hacer daño, de algo que quería lastimarnos, de algo que quería herirnos? Estamos aquí porque escapamos para preservar nuestra vida en Cristo. Amén. Por eso es que estamos aquí. Y así es como llega David a Adulam. David llega a Adulam huyendo y escapando del rey Saúl. Y es sabido por los estudiosos que el lugar en el que estaba David, Adulam y Gad, esas regiones, estaban muy cerca el lugar donde él mató al gigante Goliat. El lugar donde él mató al gigante era muy cercano, y parece que de alguna manera, cuando crees que ya has luchado lo suficiente para avanzar en la vida, para lograr otros propósitos, otras metas, para estar en otras etapas, parece que no has avanzado mucho y estás prácticamente donde comenzaste. Algunos estamos así en circunstancias en nuestra vida en las que parece que ya habíamos avanzado, y de repente te encuentras en una situación y dices: no he avanzado nada, estoy donde mismo, estoy muy cerca donde comencé. Y pueden ser años y años en los que hemos estado luchando, hemos estado escapando, esforzándonos por avanzar, y de repente nos damos cuenta que estamos en un lugar y decimos: estoy en lo mismo, no he avanzado, no he recorrido lo que creí que había ya recorrido en la vida, o en el tiempo, o en la circunstancia.
Y así estaba David muy cerca donde todo había comenzado. Y ese lugar donde se encuentra David es la cueva de Adulam. Adulam significa el lugar de refugio. Adulam significa un lugar en el que David va a hacer una escala. Diga conmigo, una escala. La escala es un lugar, un espacio, un puerto, un tiempo en el que tienes que detenerte. Es un lugar en el que muchas cosas en tu vida se van a detener porque es necesario que llegues a un momento como ese. Algunos teólogos dicen que esa cueva de Adulam para David era el lugar que Dios iba a usar para que él compusiera posiblemente dos de los salmos más importantes que compuso. Entre uno de ellos está el 57. David compuso un salmo precioso ahí en Adulam, y me parece que el 142 o 141 también compuso, pero el 57 con seguridad ahí lo compuso David. Porque es en Adulam donde haces la escala para acomodar tus ideas. Es el lugar donde te detienes para que tus ideas se vuelvan a acomodar y vuelvas a tener la claridad que tenías antes de que todo esto comenzara a suceder en tu vida. Es ahí donde está David. Es ahí donde por algún momento, por un espacio de tiempo, David se siente seguro. Amén. Sale de Gat, de donde están los filisteos y son sus enemigos, y llega a Adulam. En los dos lugares David estaba buscando refugio y estaba buscando ayuda, porque muchas veces, aun siendo el lugar de tu enemigo o una cueva oscura, muchas veces estás más seguro en el lugar de tus enemigos que a veces con tu propia familia. Y cuando estás más seguro en el lugar donde están tus enemigos que con tu propia familia, es que tienes un dolor muy grande, es que tienes un pesar muy grande. David tenía ese contexto en su vida. Acuérdate que David no pertenecía al núcleo familiar. Acuérdate que David, cuando se hacían los convivios y las fiestas de la familia, él no era invitado. Debes recordar que el círculo familiar lo tenía en poco, él estaba fuera del círculo familiar. Pero te vas a dar cuenta que una vez que David entiende que los círculos familiares o los círculos donde en algún aspecto de tu vida eres excluido o rechazado, esos círculos Dios los va a traer a tu vida. Amén. Amén. Los que te rechazaron, ellos vendrán a ti. Los que te despreciaron vendrán a ti. Así que dile al que está a tu lado, por eso eres un imán. Amén. Ahora entiéndalo bien, David era un líder. David era un líder. Él no tenía que tener algún tipo de título para ser líder. Él era un líder. No solo porque había sido ungido, no solo porque ya había derrotado al gigante. David era un líder esencialmente. Debe usted recordar que David no pertenecía al linaje de los reyes. David no tenía en su estirpe la sangre de la monarquía. Pero no necesitaba David pertenecer al linaje de los reyes. Cuando Dios te hace rey, no necesitas que el público te acepte como rey. Amén. El linaje de los reyes de los hebreos venía de Benjamín, de ahí venía Saúl, de ese linaje venían los reyes, pero David venía de otro linaje. El linaje de David era distinto, pero no era necesario que él fuera ratificado, certificado por la gente para que él fuera un líder, un rey. Y él era líder. La gente no puede hacerte lo que no eres. Por más que la gente quiera hacerte algo que tú no eres, la gente no lo puede hacer. Amén. Y se lo he dicho de diferentes maneras.
Un título no te hace una persona profesional. Estar detrás de un escritorio no te hace ser un médico. No, tener un anillo matrimonial no te hace un esposo. Porque la gente no puede hacerte lo que tú no eres. Amén. Así que el que está a tu lado, tú eres lo que Dios dice que eres. Amén. Aleluya. No pareces un rey, menos en una cueva. En una cueva no tienes seguidores, en una cueva no tienes pacientes, en una cueva no tienes clientes, en una cueva no tienes quien esté contigo. Dice la Escritura que David estaba solo ahí. Estaba solo porque era el lugar donde él aprendería una nueva normalidad. La nueva normalidad que David aprendería en su vida es que él iba a estar solo gran parte de su vida y que en esa nueva normalidad Dios iba a estar con él. En esa nueva normalidad en la que él tendría que adaptarse, en la que él tendría que acostumbrarse, era un tiempo, era una etapa en la que Dios iba a obrar en la vida de David de una manera poderosa. Amén. Estaba solo en Adulam, pero era un rey. No tenía quien lo siguiera, pero él era un rey. Iglesia, y muchas veces no parecemos ser reyes, pero lo somos. Dile que está a tu lado, tú eres un rey, aunque no lo parezcas. Amén. Aleluya. Y aquí quiero comenzar a que usted empiece a meditar que usted está en un Adulam aquí en la iglesia. Este es tu Adulam. Este es tu lugar de refugio. Esta es tu escala de la semana. Toda la semana o todo el mes has andado escapando de una cosa de otra, huyendo de una otra, haciendo una cosa y otra, pero este es su Adulam. Es aquí donde Dios va a hablar a tu vida, es aquí donde Dios va a hablar a tu espíritu, es aquí donde vas a comenzar a entender que Adulam no es lo mejor para ti, pero estás a salvo. Cuando estás en la cueva de Adulam, sabes que no es lo que quieres, pero estás a salvo. Sí, tu relación no es la que quieres, pero estás a salvo. Tu familia no es la que quieres, pero estás a salvo. Tu negocio no es lo que quieres, pero estás a salvo. No tienes el coche que quieres, pero estás a salvo. No tienes la ropa que quisieras tener, pero estás a salvo. No tienes la casa que quisieras tener, pero estás a salvo. Amén. Así que cuando David estaba en Adulam, sabía que Adulam no era lo que él quería, pero estaba a salvo. Amén. Estoy a salvo aquí en este refugio. Estoy a salvo en ese Adulam. Soy mejor cuando adoro a Dios. Soy mejor cuando alabo a Dios. Soy mejor cuando oro. Soy mejor cuando canto. Soy mejor cuando leo la palabra de Dios. Soy mejor cuando estoy en la iglesia. Amén. Este es nuestro Adulam. Es la escala donde vas a reconstruir tu vida. Donde reconstruyes tu manera de pensar, donde reconstruyes tu manera en la que interpretas las cosas, tu manera en la que estabas analizando y viendo la vida. Es en la casa de Dios. Es aquí donde comienzas a percibir la manera en la que Dios quiere comenzar a moverse en esta etapa de tu vida. Y es aquí donde Adulam comienza a cobrar sentido en la vida de David. Porque Adulam es donde descubres quién eres sin ellos. Porque es ahí donde estás solo. No sé si has tenido esta experiencia, la he tenido muchas veces en mi vida, en la que me he quedado solo por alguna razón, ya sea por razones que Dios me envía a un lugar, sea por razones de familiares o de salud, la que sea, pero he tenido la experiencia de quedarme solo. Y cuando estás en esa condición como David, que dice la Escritura que David se quedó solo, él exactamente ahí pudo descubrir realmente quién era sin ellos. Porque muchos de nosotros, lo que somos, depende de lo que las personas
que están a nuestro lado dicen que somos. Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién eres sin ellos? ¿Quién eres sin él? ¿Quién eres sin ella? Muchos de nosotros, el sentido de nuestra vida está por las personas que nos rodean. Para muchos de nosotros el sentido de nuestra vida, el propósito, la razón de ser tiene que ver solo con nuestro escenario de vida. El otro día le decía a mi nieto, ¿estás listo para vivir solo? Porque está a punto de cumplir 18 años. Y le dije, ¿estás listo para enfrentar la vida tú solo? Me dijo, no estoy listo. Tienes que aprender. Porque si no, Dios enviará a tu vida un adulam. Un adulam que te pondrá en una condición en la que estás solo. Para que sepas realmente quién eres sin nosotros, quién eres sin ellos, quién soy sin ustedes, quién soy sin otra congregación que tuve y sin las otras. ¿Quién soy? Amén. Otra vez di al que está a tu lado, ¿quién eres sin ellos? Aleluya. Porque conoces personas que todo el sentido de su vida depende de las personas que están con ellos. Amén. Es en Adulam donde aprendes a tener confianza. Es en Adulam donde sale el coraje que hay dentro de ti. Es en Adulam donde surge de ti lo mejor. ¿Por qué? Porque es ahí donde directamente Dios está trabajando contigo. Es ahí en esos momentos de soledad, en esos momentos de confinamiento, donde Dios comienza a sacar lo mejor de ti. Amén. Lo que las personas, si tú has visto, han visto de ti y tú has visto de ti mismo durante todo este tiempo, no es todo lo que eres. Hay muchas cosas que hay en ti que saldrán cuando te encuentres en un lugar como este, en una escala de tu vida en la que no tengas de dónde agarrarte, donde no tengas qué hacer, no tengas la manera de poder apoyarte en algo más que en Dios. Escúchame, Adulam para David fue el lugar donde él aprendió a valorar el reino sin adorar el reino. ¿Sabes lo que hizo que Saúl se quedara a medio camino? Él nunca valoró el reino, él adoraba el reino. Y mientras Saúl adoraba el reino, David aprendió a valorar el reino, lo importante que es el reino, pero mientras valoraba el reino, él se mantenía adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque cuando adoras el reino, pierdes la perspectiva correcta de por qué Dios te puso ahí, por qué Dios te dio lo que tienes, por qué vives de la manera como vives, por qué has alcanzado lo que has alcanzado. David todo el tiempo reconoció que el reino que él dominaba y gobernaba no lo había ganado él, que el reino que él tenía y dominaba no se lo dio Saúl, no se lo dio Jonatán, no se lo dieron sus padres, no se lo dio el pueblo, no se lo dio una democracia, un voto del pueblo, no se lo dio nadie, que el reino que él gobernaba se lo había dado Dios. Amén. Esa era la confianza de David. Lo que tengo no me lo gané yo, ni me lo dio nadie. Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, entonces el único digno de toda la adoración y la alabanza es Él. Amén. Aleluya. Dile al que está a tu lado, quédate donde Dios te puso. Porque la escala de Adulam era el lugar donde Dios había puesto a David. Cuando te quedas donde Dios te puso, tú vas a comprobar que eres un imán. Un imán. Y atraes. Todo lo que Dios dijo que tú tendrías, lo atraes. Te conviertes en un imán que atrae las promesas de Dios, que atrae la bendición de Dios, que atrae el cumplimiento de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Te conviertes en un imán.
Amén. Por eso es que David se convirtió en esa fuerza de atracción. Por eso dice la Escritura que David estuvo solo en Adulam, no dice cuánto tiempo, pero estuvo un tiempo solo en Adulam, y de repente ahí llegó el círculo familiar que lo despreció y lo rechazó por mucho tiempo, en el que no cabía David. Todo el círculo familiar, dice la Escritura, que fue a donde estaba David. Amén. Si quieres ser un imán que atrae aún a las personas más difíciles en tu escenario de vida, quédate donde estás. Amén. Quédate aquí. Este es tu lugar. Este es tu Adulam. Es aquí donde te vuelves atractivo. Es aquí donde te vuelves en ese poder y en esa fuerza que atrae lo que Dios ha dicho que haría sobre tu vida. Ahora escúchame bien, esto que te estoy diciendo ahora lo estamos resumiendo en 2 versículos, pero esto es una historia muy grande y muy confusa en la mente de David, porque por un lado soy elegido, soy escogido, pero por otro lado soy excluido. ¿Cuánta confusión puede haber en la vida de una persona que es elegida, pero a la vez excluida? Amén. ¿Has tenido esa clase de confusiones en tu mente? En las que dices, ¿de qué se trata esto? Me escogieron, ¿y por qué todo el tiempo voy con un sentimiento de estar excluido? Porque David, a donde quiera que iba, le sucedía eso. Pero de eso se trata la elección. De eso se trata ser escogido. Pero eso lo entiendes hasta que estás en Adulam. Porque en Adulam entiendes por qué fuiste excluido. Fuiste excluido de los círculos familiares, de los círculos sociales, de los círculos laborales, de los círculos profesionales, porque Dios traería esos círculos a ti. Amén. Así que prepárate porque van a buscarte. Ahora escuche bien lo que dice la palabra de Dios. No solamente la familia de David va a buscarlo a Adulam y lo encuentran ahí. Su padre, su madre, sus hermanos, todos van ahí y lo encuentran ahí. No solo ellos. Dice la Escritura que 400 hombres que eran guerreros, que eran soldados de Saúl, dejaron a Saúl por ir con David. Esta es la parte interesante de la historia. Es la parte interesante de la historia porque esos hombres tenían 3 características. Diga conmigo: dolor, deudas y amargura. Dolor, deudas y amargura. Pero eran las 3 mismas cosas que tenía David. Dile al que está a tu lado: porque atraes lo que eres. Y lo atraes 400 veces más. Aleluya. 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 Ahora entiendes por qué tu Adulam es donde Dios quiere levantarte y sanarte. Porque Dios quiere que atraigas 400 veces más las bendiciones que hay sobre tu vida. Nos está dejando ver que David estaba trayendo personas que se sentían como él, que estaban pasando por lo que él pasaba, que vivían en aflicción, en dolor, en deuda, en amargura. Dios nos permite ver eso para que entendamos que atraemos lo que somos. Y que si en la cueva de Adulam reconstruimos nuestra vida, atraeremos muchas bendiciones de Dios a nosotros. Amén. Ahora no pierda de vista el texto, porque el texto es maravilloso. Escúcheme. ¿Cómo es? Saúl era el rey, David era un donadie. Ahí. Aunque era un rey, no vivía como rey. Estaba como indigente viviendo en una cueva. Saúl era mayor, David era menor.
Y esto va a comenzar a suceder. Que personas dejen mejores oportunidades por estar contigo. Que personas dejen mejores lugares por estar contigo. Que se suelten de un reino como Saúl, de una buena posición, de una buena reputación, de un buen trabajo, de una buena conexión, de una buena oportunidad para buscarte a ti. Que no les puedes dar nada de lo que les da en el palacio Saúl. Y va a ser sorprendente. Te vas a espantar y vas a decir, ¿qué vieron en mí? ¿Qué vieron en mí que dejaron una mejor oportunidad por estar conmigo? Y no es un asunto de dinero. No. Porque si crees que la razón por la que lo hicieron fue por dinero, te equivocas. David no tenía nada. Vivía en una cueva. No tenía que ofrecerle a esos hombres valerosos. No tenía nada. Por eso tienes que entender que esto no se trata de dinero. Esto se trata de que Dios suelte una palabra sobre la vida de alguien y le diga, ve y ayuda a él, ve y apóyala a ella, ve y respáldalo a él, ve y trabaja con él, ve y haz cosas por él. Es Dios el que va a mover la vida de esas personas para venir a ti y van a estar dispuestos a dejar todo por estar contigo. Amén. Pudiéramos decir que la cueva de Adulam fue la peor etapa de David. Pudiéramos decir que la cueva de Adulam fue el peor momento de David. La peor temporada. Porque está solo. Solo, sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de apoyo. Está solo. Pero Dios usará los peores momentos de tu vida para sacar las mejores temporadas de tu vida. Dios usará las peores cosas que has pasado en la vida para sacar lo mejor. Amén. Iglesia, los mejores salmos se escriben en la cueva. Las mejores bendiciones surgen de la cueva. Las mejores cosas y los mejores proyectos surgen de la cueva. Amén. Así que deja de menospreciar las etapas o temporadas feas que has pasado, difíciles, dolorosas. Deja de quejarte de ese lugar. Deja de renegar de esa cueva en la que has estado. Y comienza a creer que la especialidad de Dios es sacar las mejores cosas de los mejores lugares. Lo mejor de las peores temporadas. No sé qué Dios te esté llamando a componer, no sé qué Dios te esté llamando a hacer, no sé qué Dios te esté desafiando el día de hoy a que hagas. Lo que sí sé es que todo lo que Dios te prometió, todo lo que Dios te dijo que te daría, te lo va a llevar a ese lugar donde estás. Amén. Dios que está a tu lado me lo va a llevar. Amén. Me lo va a traer o me lo va a llevar. Aleluya. Así que la escala de Adulam, la escala en la que estaba David, esta cueva, tenía propósitos gloriosos en la vida de David. En medio de su dolor y de su confusión, él no sabe qué sigue. No sabe qué sigue. Pero lo que sí sabe es que tiene que seguir. Hay momentos ahí en tu vida en los que no sabes qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? No sé qué sigue. Lo que sé es que tengo que seguir. Jamás David se hubiera imaginado que 400 hombres de Saúl dejaran al rey para irlo a buscar a la cueva de Adulam y formar un ejército que se convertiría en un ejército ganador de grandes batallas, conquistador. Pero jamás David se hubiera imaginado eso.
Ni en sus sueños más guajiros se hubiera imaginado eso. Y te va a suceder a ti igual. Jamás te has imaginado lo que Dios va a traer a tu vida, cómo Dios va a enviar cosas a tu vida. Cuando estás en el lugar en el que Él te puso, te conviertes un imán que atrae todo lo que Dios te ha dicho que tendrías. Aleluya. Solo quédate donde te puso. Dile que está a tu lado, solo quédate donde te puso. Porque Adulam era el lugar donde Dios había puesto a David. Era el lugar donde Dios quería reconstruir la vida de David. Era el lugar donde Dios quería que David se encontrara una vez más con Él mismo. Porque cuando luchas tanto, cuando escapas tanto, cuando huyes tanto, cuando peleas tanto, cuando estás cuidando tu vida tanto, llega un momento en el que te pierdes a ti mismo. Amén. Y debe llegar ese momento en el que te reencuentres contigo mismo. Sé que soy un rey aunque estoy en una cueva. Y no me tienen que decir que soy un rey. No me tienen que decir que soy un líder. No me tienen que decir que soy el jefe de ellos. No me tienen que decir. Yo sé que soy un rey. Pero la confusión y la duda nos amenazan constantemente en momentos como esos. Y cuando la confusión y la duda te amenazan de manera constante, tienes que tomar decisiones determinantes. Porque cuando te envía 400 personas endeudadas, porque cuando te envía 400 personas afligidas, amargadas, tienes que tomar decisiones determinantes. Porque te espantan. Amén. ¿Ha llegado gente a tu vida que te espanta? Que los ves o muy arriba o muy abajo, o los ves peligrosos y dices, ¿qué querrán de mí? Me asusta. ¿Qué querrá de mí? ¿Como por qué me busca a mí? ¿Como para qué a mí? Y entonces haces un inventario de tu vida rápidamente y dices, pues no tengo absolutamente nada como para que Él quiera de mí. Pero David tomó la decisión de que la condición de esos hombres no lo espantaran tanto como para cerrar la puerta y dejar fuera lo que Dios estaba enviando a su vida. Hay muchas cosas que estamos dejando fuera de nuestra vida porque nos asustan. Hay muchas cosas que dejamos fuera de nuestra vida porque nos dan miedo. Hay muchas cosas que dejamos al tiempo, que dejamos para otra ocasión, no porque no podamos tenerlas, sino porque nos están espantando, nos están asustando. Y es Dios el que lo está enviando a tu vida. Así que pregúntale al que está a tu lado, ¿qué te asusta? ¿Qué te da miedo? Aleluya. Porque la palabra que hoy Dios tiene para ti es que va a empezar a llegar a tu vida lo que has estado orando. Van a llegar a tu casa y van a tocar la puerta, a tu mente, a tu corazón, a tu negocio, a tu trabajo, personas que te asustan. Personas así, endeudados. Y tú dices, ¿para qué me busca alguien así en esa condición? ¿Por qué no me busca un millonario? ¿Por qué me tiene que buscar gente endeudada? Porque esos son los que Dios nos ha enviado a nosotros. ¿Por qué nos busca gente con tanto dolor, con tanto sufrimiento? Porque es la gente que nos está enviando. Pero lo que hay detrás de esos 400 es un poderoso ejército de guerreros. Amén. Del que está a tu lado, tú eres un guerrero, una guerrera. Amén. Aleluya.
Así que está llegando lo que estuviste orando. Está llegando por lo que estuviste orando. Está llegando por lo que estabas esperando. Pero no va a llegar como lo imaginaste. Va a llegar de una manera distinta, pero va a llegar. Tu familia va a llegar. Amén. Tus hijos llegarán. Tu gente llegará. El ejército llegará. Las personas que Dios usará contigo llegarán. Porque estás en el lugar donde Dios quiere que estés. Haciendo la escala, el tiempo que Dios quiere que lo hagas. Los lugares donde se hacen escalas no son lugares para vivir, pero son lugares que son un refugio para el alma, para el espíritu, para el cuerpo, para la mente. Son lugares que se convierten en un refugio temporal. Eso lo aprendió David tanto que en sus salmos, él llena sus salmos de una manera impresionante de cómo Dios ha sido su ayudador, Dios ha sido su refugio, Dios ha sido su pronto auxilio, Dios ha sido su libertador, Dios ha sido el que pelea por él. Y todas esas declaraciones que David dice en sus salmos, las obtuvo de esos momentos donde no había nadie con él más que Dios. El único apoyo que tenía en la cueva de Adulam era el de Dios. Y David no fue el único que estuvo en una cueva. La Escritura nos habla de varios hombres de Dios que estuvieron en una cueva por tiempo. Y recuerde usted a Elías. Porque es el puerto donde por algún momento puedo echar mis anclas con la seguridad de que ahí Dios tiene algo para mí. Amén. Iglesia, este es tu Adulam. Aquí Dios va a enviar a tu vida personas, la respuesta a tus oraciones, a lo que has estado esperando por mucho tiempo. Y Dios comenzará a tener un fluir de respuestas a tu vida. Solo por mantenerte aquí adorándolo a Él. Así que cuando llegue el reino, cuando llegue la respuesta, sabes qué hacer. Alabar a Dios. No adores el reino, no adores la respuesta, solo alaba a Dios. Tu llamado merece la mejor preparación. El Instituto de Entrenamiento Teológico abre sus puertas para capacitar a pastores y líderes. Ven y prepárate con nosotros.